Qué activo ando, subiendo y muy participativo. Quiero compartir. Hombre, bueno, es que es divertido. Y hay que hacerse el tiempo para compartir y además, pues, hay un beneficio, ¿no? Varios beneficios, ¿no? Eh, Creo que la difusión de un sistema debe ser integral, ¿no? Lo que tú haces lo debes de compartir de diferentes formas, desde la parte técnica, filosófica, eh, vamos, la ideología, si es que hubiera alguna, de tu brand, de tu marca, de tu producto, etcétera. Entonces, bueno, sí, estoy muy activo, son las 9 de la mañana aquí en la Ciudad de México y estoy empezando un poquito temprano porque, bueno, no tan temprano para muchos, ¿verdad? Las 9 ya es muy tarde para algunas personas y muy, muy temprano para otras. Pero bueno, estoy empezando a las 9 de la mañana porque tengo algunas cosas que hacer, y, pero no quería dejar pasar, ¿sí? El en vivo de hoy, ¿sí? El en vivo de hoy, que es sobre la comprobación de todo lo que mostramos, ¿sí? O de lo que las personas pues argumentan, dicen, ¿no? Pues dónde está el fundamento, dónde está la base de lo que estás diciendo. Creo que esa parte es muy importante, porque si no te vuelves como un político, puras promesas, puros argumentos, puras justificaciones, puras especulaciones, puro lavado de cerebro y cero hechos. No hay hechos, no hay comprobación, no hay, sí, data, evidencia, no la hay. Entonces, pues este vivo es sobre cómo podemos nosotros eh, poder comprobar lo que estamos haciendo y darle pues sustento a lo que estamos mostrando. ¿Sí? Eh, Hoy por hoy yo veo dos formas de, de contenido, vamos a decirlo así. ¿Sí? Por un lado tenemos el contenido especulativo, y por otro lado tenemos el contenido comprobado. Si lo vemos desde la perspectiva de las noticias, por ejemplo, de la información, tenemos estos dos tipos de información. Y las noticias son un claro ejemplo de lo que estoy diciendo. Tenemos lo que se llama fake news, y tenemos las noticias que comparten esa información, pero que la comprueban, o sea, que está comprobada. Si por ejemplo, un noticiero, una empresa de comunicación, de noticias, etcétera, tiene muchísimo alcance y muchísimo poder, como lo como pasa en todo el planeta, con agencias de noticias enormes, que tienen un gran alcance. Pueden darse el lujo, vamos a ponerle el lujo, que no es tanto un lujo, es una realidad, pero bueno, pueden darse el lujo de mentir, de mostrar algo que no tiene ningún sustento. Le metes buena edición, porque además, pues, los medios de comunicación, las redes sociales, la televisión, los medios escritos, los periódicos, etcétera, tú le metes buena edición y puedes configurar un buen guión o armar un reportaje, y definitivamente puedes decir una mentira y que todas las personas crean que es verdad, ¿sí? Con una buena edición, ¿sí? Esa es una de las, vamos a decir, ventajas de la tecnología hoy por hoy, ¿no?
Y no nomás de la tecnología de hoy por hoy, sino de tener a alguien que sepa configurar una verdad a medias y proyectarla como una verdad total, ¿no? Y absoluta. Entonces, ustedes lo saben, estamos en el mundo de las fake news, estamos en el mundo de las noticias falsas y yo diría, estamos en el mundo de la sobreinformación, una sobreinformación que en su mayoría es falsa. ¿Sí? Lo que busca generar son tendencias, opinión pública, pero sobre todo para el manejo de masas. El manejo de masas. Y esto, pues, siempre ha sido así. Siempre ha habido personas que saben cómo manejar las masas, pero ahora con el flujo de data tan poderoso que tenemos y tan rápido, gracias al internet y todo esto, pues es, vamos a decir, más fácil, ¿sí?, manejar a las masas. ¿Sí? Porque todos, tú, yo y prácticamente todo el planeta, en su gran mayoría, estamos conectados a un dispositivo, ¿sí?, a un dispositivo móvil o algún dispositivo donde podemos ver todo ese flujo de información. Y no nada más eso, sino somos adictos a nuestros dispositivos. Ya no podemos vivir sin estar al corriente de la información día con día, segundo con segundo incluso. ¿Sí? Y todos somos así, somos adictos, nos hemos vuelto adictos a la información. ¿Sí? Supongo que no habría tanto problema si la información a la que somos adictos fuera, vamos a decir, verdadera, de beneficio para la humanidad, para el planeta, etc. Pero la realidad es que no es así. La información a la que somos adictos, en su gran mayoría, es falsa. Y no nos importa que sea falsa, incluso a sabiendas que es falsa, porque la adicción misma, ¿sí?, pues nos nubla, vamos a decir, el juicio, y con tal de seguir conectados, estamos dispuestos a ver y a creer, cualquier cosa. Han surgido, vamos a decir, contrapropuestas contra la desinformación. Vienen las fake news, vienen todo esto, o la información falsa. Estoy poniendo las noticias falsas como un ejemplo, pero no nada más es un tema de fake news, sino es un tema de contenido de información falsa. Y haciendo un poco de resumen o de recapitulación de lo que dije, contenido falso o información falsa porque no tiene ningún sustento, es nada más un conjunto de opiniones. Ustedes saben que estamos en la era de la opinología. Es un conjunto de argumentos que, si los editas y los presentas de cierta forma, parecen verdad. Ahí está el punto. Y eso se refleja en todo, ¿sí? Sucede en todos lados. En el aspecto académico, en el aspecto cultural, en el aspecto marcial, es a donde voy a ir ahorita con este en vivo, en el aspecto marcial, en el aspecto espiritual, en el aspecto político, de salud, o sea, en todos los campos de la experiencia humana hay fake news, o sea, hay información falsa. Y repito, ¿cómo definimos información falsa? Pues como aquella información que no está comprobada y sustentada, que solo es una mera especulación, ¿sí?, o vamos a decir una proyección a nivel masivo, etcétera, por diferentes medios, de alguna tendencia para generar algún control multitudinario, etcétera, ¿no? Entonces, a toda esta explosión de información falsa, de contenidos falsos, han surgido también contrapropuestas, ¿sí? Personas que dicen, bueno, hay mucha información falsa, yo voy a dar la información verdadera.
Aquí el punto es que esas personas que se dicen que están dando lo contrario a fake news o a información falsa, también están especulando y también están dando una opinión. O sea, que tú digas, eso es falso, pero que tú no sustentes lo que estás diciendo, tu afirmación de que eso es falso, con algo sólido, tangible, hechos, ¿sí? Evidencia, no automáticamente define a la otra, a lo que estás viendo como falso. Y ahí está muchas veces el error de muchas personas. Yo digo que eso es falso. Ok, ¿por qué? Es que, a ver, ¿por qué dices que es falso? Es que yo creo que es falso. Ah, o sea, tú crees que es falso. No estás seguro de si es cierto o es falso, simplemente tú crees que es falso. Estás especulando. Y no me dejarán mentir, pero estamos en el mundo de las creencias. Yo creo que es falso. Yo digo que es falso. Como lo dije en el en vivo de ayer, las personas están tan aferradas a tener la razón, tan obsesivas y obsesionadas con tener la razón, que la verdad dejó de importar. La verdad dejó de importar. Lo que yo quiero es tener la razón. Porque si somos muy fríos con el tema de las redes sociales, que ya no son sociales, ¿sí? Son totalmente empresariales, con una participación muy manipulada de la sociedad. Son muy participativas. Entonces lo que la gente quiere es levantar la mano y participar en todo, a través de comentarios, opiniones, selfies, posts, videos, alguna frase, etcétera, ¿sí? O sea, la gente quiere llamar la atención y decir, yo digo esto, yo opino esto, yo soy esto. Y estamos muy obsesionados con lo que yo digo, yo opino, yo pienso. Y confundimos eso con libertad de expresión. Porque en el yo digo, yo opino, yo pienso, yo quiero, yo soy, ¿verdad? Hay muchísima, por un lado, especulación y por otro lado, también mucha agresión. O sea, yo digo esto y quien diga lo contrario, lo ataco y lo agredo. Lo ataco y lo agredo. Porque está diciendo algo contrario a lo que yo estoy diciendo, que es la verdad. O es lo que yo creo que es la verdad. ¿Sí? Entonces, esa es la realidad en la que estamos viviendo. Esa es la realidad que estamos viviendo. Siempre hemos vivido en esa realidad. Lo que pasa es que ahora es por mucho más potente, más intrusiva, más rápida, porque el flujo de información es más rápido. Pero ya sea más potente, más intrusiva y más rápida, es la realidad que estamos viviendo. Ahora bien, este en vivo es sobre la comprobación. Yo creo hoy por hoy que, y yo opino que lo más importante hoy por hoy es, y lo que te da valor, o sea, lo que le da valor al trabajo de una persona, lo que le da valor a la palabra de alguien, ¿sí? Es su interés y su capacidad de comprobar y de sustentar con hechos lo que dice, lo que muestra, ¿sí? Lo que opina. Eso yo creo que eso es lo que le da valor a una opinión, o sea, es lo que le da peso, ¿sí? Los hechos. Y más ahora, en este mundo tan lleno de falsedades, ¿sí? Y de contraposiciones, donde unos se rebaten con los otros, donde se pelean y debaten, pero que a final de cuentas ninguno, ni el que empezó con la falsedad comprueba, ni el que señala esa falsedad comprueba tampoco. Porque no te da valor señalar algo falso sin tú tener las pruebas de que eso es falso. No tiene ningún valor. Porque lo más fácil siempre va a ser opinar. Lo más fácil siempre va a ser especular. Es muy fácil. Y tenemos una accesibilidad tan rápida, tan buena para proyectar mi opinión,
hacer un video, una foto, un post, etc. Lo podemos hacer tan rápido. Y si somos buenos editando, y si somos buenos explicándolo, etc., definitivamente es muy fácil adoctrinar a otra persona. Es muy fácil manipularla y lavarle el cerebro, haciéndole pensar que yo sí tengo la verdad, el otro no, pero incluso, aunque yo ni siquiera yo lo compruebo, tengo la verdad, el otro no. Entonces, en toda esta situación, yo sí considero que lo más valioso es la evidencia. Evidencia, 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 evidencia. ¿Sí? Comprobación, comprobación, comprobación. Información verídica, data, hechos, hechos. ¿Sí? Los hechos son los que nos dicen todo. En el campo que yo me desenvuelvo, ¿sí? Que es el campo de la vía marcial, defensa personal, manejo de armas, protección personal, etc. ¿Sí? Bueno, pues no hay una excepción, no es de que en este campo podemos especular, podemos fantasear y no pasa nada. Pues en realidad sí, vamos a decir no pasa nada. Podría yo ser del montón, esa es la verdad, ¿sí? Porque sí le puedo decir del montón. ¿Y a qué me refiero de podría yo ser del montón? Estoy refiriéndome a que el montón de instructores, instructoras, sistemas, etcétera, son puras teorías y hipótesis. Esta defensa contra pistola, esta defensa contra puñetazos, esta defensa contra cuchillo, esta técnica antisecuestro, este manejo de pistola, esto y el otro, es así, 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 así. Fantástico, es así, así, así. ¿Dónde están tus pruebas de que funciona así? ¿Dónde están tus pruebas? Es que la mejor defensa de cuchillo es esta. ¿Dónde están tus pruebas? O sea, ¿dónde está tu comprobación de que eso es lo mejor? Y además, una de las narrativas clásicas del montón es que dicen, yo estoy diciendo y yo afirmo y yo opino que mis técnicas de defensa contra cuchillo, de defensa contra armas de fuego, sí, mis técnicas de defensa personal son las que sí funcionan y las demás no. Es muy válido decir eso, muy válido. ¿Sí? No estoy diciendo que no lo digamos. Pero ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está la base técnica, una, táctica, dos, y dónde está la comprobación, el pressure testing? ¿Dónde me confirmas y me compruebas que lo que estás diciendo es cierto? Y la mayoría de las personas podrían tener una base técnica, una explicación. Es que yo digo que esto sí funciona y el otro no, porque esto. Ah, ok, ¿no? Ya tienes un primer argumento. Yo digo que no funciona esto y lo que yo hago sí funciona, porque técnicamente hablando, cuando alguien te ataca, haces esto y entonces el otro. Okay. Hay una racionalidad ahí. Fantástico. ¿Okay? Pero no es suficiente. No es suficiente. ¿Sí? Porque, como decimos aquí en México, pues de lengua nos comemos un taco. O sea, argumentar técnicamente un movimiento y justificarlo con palabras, déjame decirlo, es lo más fácil que hay. Porque le puedes dar una lógica a lo que no tiene lógica. O le puedes dar una lógica a lo que tiene lógica medias. O puedes decir que funciona cuando en realidad ya en comprobación pues no funciona. Porque una cosa es el mapa que tú presentas y otra cosa es el territorio. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la prueba definitiva? La prueba definitiva para que tu argumentativa, ¿sí?, tenga validez. Pues la comprobación. ¿Cómo? Pues ahí viene lo que es el tema del en vivo de hoy. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? Si a ustedes les llegara a interesar comprobar lo que están diciendo, realmente, déjenme decirles que se van a salir del montón. Si a ustedes no les interesa comprobar
lo que están enseñando instructores de defensa personal, artes marciales, etc. No les interesa comprobar ni demostrar que tiene una validez con hechos lo que están enseñando. Y ustedes nada más pretenden basarse en su carisma, en su federación, en su linaje, en su pedigrí, en su asociación, en su sistema. Y esto es verdad porque en mi sistema así se hace. Y esto es verdad porque mi maestro así lo hace. ¿Ok? Pues te recomiendo que ya no veas el video, porque vas a perder tu tiempo. ¿Por qué? Porque tú estás totalmente convencido y convencida de que no tienes que comprobar nada y que tu palabra es la ley. ¿Ok? Entonces, no tiene caso que veas el video. Yo te invitaría a que te retires, porque vas a perder tu tiempo. ¿Sí? Porque tú no quieres comprobar nada, no te interesa, no crees que sea necesario. Con tu mundo especulativo y fantasioso te es suficiente. ¿Ok? Cada quien como quiera vivir, no es ningún problema. Nada más estoy señalando algo que pues así es, ¿no? Pero si te interesa comprobar lo que estás diciendo y lo que estás enseñando, si realmente te interesa comprobar, ¿sí?, esto te podría interesar, ¿sí? Porque hay formas de hacerlo. Miren, yo en más de una ocasión he visto personas que comprueban, entre comillas, comprueban lo que están diciendo. Las técnicas que están enseñando las comprueban. ¿Sí? Pero, vamos a decir, son demostraciones amañadas y manipuladas. Un claro ejemplo de esto es este fraude, uno de los mayores fraudes de la defensa personal en la historia de la defensa personal, que es Del Brown, ¿sí?, de Detroit Urban Survival Training o lo que sea. Es un maestro en demostrar que sí funciona con resistencia. Entonces, si tú te colocas de cierta forma y le pides al atacante o a la persona que funge como atacante que te ataque de cierta forma, etc., definitivamente todo te puede salir y puedes pues llegar a la conclusión o demostrar que lo que estás enseñando es verídico y que sí funciona. Pero en realidad esa no es una comprobación. Esa es una demostración manipulada para demostrarle a los demás que tú tienes la razón. Eso es diferente. ¿Cómo debe ser una comprobación? O sea, si tú realmente quieres, ¿sí?, comprobar lo que estás enseñando para ti mismo y para tus estudiantes o para los demás, pues hay una metodología, hay una forma. Es a lo que voy. ¿Sí? En primer lugar, tienes que fijarte en la evidencia. Ok, ataques de cuchillo. Ataques de cuchillo. Yo quiero saber, como profesor, profesora, instructor, o como practicante de defensa personal, o como alguien interesado, cómo realmente sobrevivir un ataque de cuchillo. Yo quiero saber, pero no quiero que me mientan. Y no quiero especular. Y no quiero generar hipótesis. Realmente quiero saber cómo. Ok. En lo primero que te tienes que fijar, no es en las artes marciales ni en la defensa personal misma. Tienes que irte a la evidencia dura. Ponte a revisar videos de seguridad. Ponte a revisar testimonios de ataques de cuchillo. A ver, voy a estudiar 100 ataques de cuchillo. Diferentes países, diferentes épocas, pero todo comprobado, o sea, constatado, de que esta situación sí pasó, no es la invención de nadie. O sea, yo voy a ir a las situaciones donde hubo ataques de cuchillo y voy a fijarme cómo sucedió. Hoy por hoy, las videocámaras, las cámaras de seguridad, son una herramienta invaluable para esto, porque tú te puedes meter y buscar, ¿sí?, videos de cámaras de seguridad de ataques de cuchillo. Y tú puedes ahí ver toda la evidencia. Yo creo que sí podrías ver 100 ataques de cuchillo en diferentes
países y grabados con una videocámara, con una cámara de seguridad en algún negocio o del gobierno, etc. 100 ataques de cuchillo sí los podrías estudiar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ir a la evidencia. A ver, ¿cómo son los ataques de cuchillo? No cómo me dicen los instructores que dicen tener la verdad única y última, cómo son. No, 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 no. No me interesa lo que tiene que decir mi maestro o el maestro X o el maestro Y o el sistema X o el sistema Y. No me interesa. Yo quiero saber directamente cómo son los ataques de cuchillo. Entonces, te pones a ver ataques de cuchillo. 100 ataques de cuchillo, no uno. Porque la gente también saca conclusiones apresuradas. Ve un ataque de cuchillo, ya sé cómo son los ataques de cuchillo. Ya. No, un solo ataque de cuchillo no te va a mostrar si hay patrones, si hay puntos en común, cuáles son las diferencias, los diferentes tipos de ataques, las diferentes reacciones de las víctimas, cuándo sí lograron sobrevivir, cuándo no lograron sobrevivir, con qué tipos de punzocortantes. O sea, todo eso no lo vas a estudiar si no has visto una cantidad grande de ataques de cuchillo. Yo quisiera preguntar a los expertazos de seguridad y defensa personal, que son unos expertazos, si han estudiado 100 ataques de cuchillo. Estudiado a detalle, o sea, no nada más de, sí, ya lo vi. No. Si han investigado, estudiado a detalle cada cosa, o sea, cómo actuó, cómo preparó el ataque el agresor, el depredador, cómo emboscó, cómo sujetó el cuchillo, cómo sujetó, si sujetó o no sujetó, qué lugar usó, fue un espacio abierto, un espacio cerrado, ¿sí? Cómo reaccionó ante la defensa de la víctima, cómo se adaptó para seguir apuñalando a la víctima. Análisis serio, ¿sí? Y por otro lado, la víctima, qué cometió ese error, qué errores cometió, cómo, digamos, se atontó y lo emboscaron, qué falló en la prevención, qué falló en la reacción, cómo reaccionó la víctima ya con miedo, cómo no pudo adaptarse o cómo pudo adaptarse y sobrevivir, incluso siendo una persona no entrenada, cómo utilizó el entorno a su favor. O sea, análisis serio. Yo preguntaría, ¿cuántos instructores han hecho un análisis serio de 100 ataques de cuchillo? Esa es la pregunta. Porque si se hace un análisis serio de 100 ataques de cuchillo, serio, así como les estoy diciendo, definitivamente es la base para empezar a desarrollar tácticas y técnicas funcionales y prácticas en esa circunstancia. Entonces, no debe estar fundamentado lo que te enseñan en una academia de defensa personal o artes marciales en la idea, en la teoría de un instructor de cómo él cree o cómo él ha visto que atacan con cuchillo. Sí. Pero si lo ha visto, pues un par de veces no es suficiente, porque no puedes, repito, englobar todo lo que podría suceder en un ataque punzocortante con dos escenarios o con dos pruebas. Necesitas, yo soy de la opinión, mínimo 100. O sea, 100 escenarios de cuchillo reales, para que tú realmente tengas un espectro completo de cómo suceden. ¿Sí? Ahora bien, normalmente yo he visto que los instructoras acomodan la realidad a su conveniencia. Atácame de esta forma para que yo me pueda lucir. Básicamente es eso. ¿Sí? Si hay alguna evidencia que muestra cómo son los ataques de cuchillo, vamos a decir, llegas a la conclusión de que son emboscadas en posiciones muy incómodas y sorpresivas.
y con reacciones, vamos a decir, muy torpes, derivado de la sorpresividad y del shock y del freezing y del flujo adrenalínico por parte de las víctimas. ¿Sí? Si tú como instructor ya estás preparado para el ataque de cuchillo y no entiendes que después de ver 100 videos de ataques de cuchillo, el 70-80% de los ataques de cuchillo son emboscadas, y en el momento que te das cuenta que te están apuñalando, ya te apuñalaron, pues van a seguir enseñando técnicas muy preparadas, muy preconcebidas para esos ataques a conveniencia, para que el sistema pueda funcionar. O sea, básicamente es, el sistema no se va a adaptar a la realidad, sino la realidad se debe adaptar al sistema para que funcione. Esa es la diferencia entre lo falso y lo verdadero. ¿Sí? Un sistema falso es aquel que busca que la realidad, o piensa, no busca, que piensa y se cree que la realidad se va a adaptar a las técnicas del sistema, cuando en realidad es el sistema y todas sus estrategias, tácticas y técnicas las que se deben adaptar a la realidad. ¿Sí? Pero eso no le conviene a muchas personas. ¿Sí? Yo no entiendo por qué, porque en realidad cuando te pones realmente a investigar y te pones a comprobar, es un suceso maravilloso, es maravilloso. No saben la satisfacción que se siente cuando enseñas algo fundamentado en la realidad, sin mentiras, sin especulaciones, y que puedes decir tiene buenas probabilidades de funcionar. No te garantizo que va a funcionar y por escrito yo te firmo una carta de garantía de que estas técnicas van a funcionar, pero sí te puedo decir que son las mejores opciones para incrementar tus posibilidades de sobrevivir un ataque de cuchillo. Estábamos hablando como ejemplo del ataque de cuchillo, pero se puede aplicar a cualquier situación de riesgo. Ahora bien, primero hay que estudiar la evidencia. ¿Sí? 100 ataques de cuchillo, fantástico. 100 amagues de pistola, diferentes posiciones. Ver cómo son las armas. A veces hay armas cortas, muy pequeñas, compactas, subcompactas, pocket pistols, pistolas más grandes, a veces son revólveres, a veces son pistolas. La forma en que amaga el agresor, por qué lo está haciendo, o sea, por qué alguien saca un arma, si es por un asalto, si es por un crimen pasional, si es una cuestión sicarial, o sea, hacer el estudio. Una vez que tenemos, otra vez repito, ese estudio y esa investigación, podemos entonces empezar a buscar técnicas y tácticas congruentes con ese escenario y no caer en el montón de los instructores e instructoras que ajustan las técnicas para poderse lucir y para que su sistema sí luzca, se vea y funcione. Todo eso es una vil mentira. ¿Sí? Entonces, una vez que se empieza a trabajar, a ver, amigo, hermano, compañero, ¿sí? Yo vi que los ataques de cuchillo son emboscadas, son así, así, así. A ver, sorpréndeme, atácame rápido y vamos a ver qué hacemos. ¿Sí? Eso tiene más valor que voy a una escuela donde me lavan el cerebro con ataques de cuchillo que no existen, a la velocidad que no existe, con la resistencia, ni qué resistencia, ni resistencia, iba a decir resistencia cuál, y donde el maestro te muestra 30 opciones fáciles de hacer y te muestra que, bueno, pues tú puedes sobrevivir a cualquier cosa. Eso no tiene ningún valor. Tiene un valor teórico, tiene un valor hipotético, pero no tiene un valor práctico. No tiene ningún valor. Tiene más valor que tú con un amigo en un garage, en un parque, agarres una botella de plástico y ustedes mismos, por ustedes mismos, se ataquen con esa botella de plástico como si fuera un cuchillo y ustedes mismos descubran qué es lo que funciona o no. Eso tiene más valor que todas las payasadas que se enseñan
en el mundo pedorro y circense y escenográfico de las artes marciales y la defensa personal. ¿Ok? Así se lo explico. Y no necesitas pagar un dineral en seminarios y no necesitas ir a otro país para buscar a un maestro que te va a seguir engañando. Lo puedes hacer con un amigo y con una botella de plástico en un parque. No es ningún problema. ¿Sí? Aquí estoy yo atentando contra el negociazo de la defensa personal y de las artes marciales. ¿Sí? Pero pues la verdad es primero. Ahora bien, una vez que tú le dices a tu compañero amigo, atácame y embóscame, no me des oportunidad, ¿sí? Ponte duro, ponte necio, ataca y embóscame. Vas a entrar directamente a la verdad y desde ahí, repitiendo los ataques una y otra vez, a la primera no te va a salir, no le vas a poder hacer nada y te van a apuñalar 30 veces, no importa. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, lo que se llama prueba y error, prueba y error, prueba y error. ¿Sí? Conforme vas en prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, te vas a dar cuenta que vas a ir desarrollando ciertas habilidades, porque a final de cuentas la mente y el cuerpo se adaptan, ¿sí?, a cualquier circunstancia. Esa es una de las grandes virtudes de la naturaleza. Eso es lo que podríamos llamar la evolución. ¿Sí? Mismo Darwin lo dijo. ¿Sí? Las especies que más sobreviven, las que van a evolucionar, las que van a quedar, son aquellas no por su fuerza, sino por su capacidad de adaptación. Entonces, te vas a ir adaptando y vas a ir descubriendo por ti mismo, por ti misma, qué funciona y qué no funciona. Y por ti mismo y por ti misma vas a descubrir la verdad. ¿Sí? Y podrías tú después encontrarte con otras personas que siguen en el mundo de la especulación y las teorías, o que se dejan lavar el cerebro por los mercaderes de la defensa personal, y te van a decir lo contrario. Te van a decir, eso no sirve, eso no funciona, porque tú no estás afiliado, porque tú no estás en este sistema, porque tú no aprendiste de los israelíes o tú no aprendiste de los rusos como yo, porque tú no aprendiste de las fuerzas especiales de, no sé, Timbuktu, etc. Te van a decir mil cosas, pero a final de cuentas, la verdad es una sola. Y quien la tiene, y quien no la tiene, no la tiene, aunque la trate de ocultar y justificar con pendejada y media. ¿Sí? Entonces, una vez que tú compruebas directamente lo que funciona y no funciona, ¿sí?, puedes pasar primero, así va a ser el proceso, pasas de la reducción de daño, o sea, me atacaron 10, 20, 30 veces, y de esas 10, 20, 30 veces me mataron, me apuñalaron varias veces con la botella, 20 veces, de 30, solo 10 sobreviví. ¿Ok? De esas 10 veces, ¿qué conclusiones puedes sacar? Sobreviví porque hice esto, hice lo otro. Tu compañero te puede dar un feedback. Mira, te ataqué 30 veces, pero las últimas veces ya no te pude apuñalar. Las últimas veces ya no te pude apuñalar porque hiciste esto, hiciste aquello, te moviste así, atrapaste así, bloqueaste, hiciste. Ok. En ese momento ya tienes una cierta idea de la parte defensiva, de la reducción de daño. La reducción de daño es muy importante en cualquier situación de riesgo. Si alguien se me viene a los puñetazos a la cara y me sorprende, lo primero que debo hacer es reducir el daño a la cara. Si alguien se me viene a un tacleo, lo primero que tengo que hacer es tratar de anular ese tacleo para reducir el daño, ¿sí?, en otra posición que quede yo mal colocado. ¿Sí? Si alguien me trata de poner una pistola en la cara y dispararme, bueno, lo primero que tengo que hacer es tratar de reducir el daño de esa arma. Y si alguien me trata de apuñalar o alguien me trata de pegar con un martillo, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es reducir el daño, ¿sí?, en una emboscada. ¿Por qué? Porque en una emboscada te están emboscando, o sea,
el agresor te está atacando primero y tú estás quedando en una situación defensiva. Y en esa situación primero debes desarrollar la reducción de daño. Una vez que logres reducción de daño, donde, bueno, me han atacado varias veces, pero ahora ya no me apuñalan tan fácil. Me han tratado de disparar varias veces, yo lo he dicho 1000 veces, la mejor manera de comprobar desarmes de armas de fuego es con armas de bolas de pintura, de CO2, paintballs, ¿sí? Y ponerse el equipo y como si fuera gocha o airsoft o lo que sea, pues hacer los desarmes con armas de aire. La mejor manera de ver si te puedes defender contra un palazo o un martillazo en la cabeza es agarrar un tubo de foamy y que alguien te pegue con un tubo de foamy. O sea, se necesita equipo y se necesita creatividad y se necesita hacerlo, ¿ok? O sea, hacer estos entrenamientos. Una vez que tú compruebas que ya no recibes tanto daño con ese equipo de entrenamiento, puedes pasar a la parte ofensiva, o sea, a la parte de incapacitar, no nada más quedarte reduciendo daño, sino incapacitar al agresor. Y entonces, otra vez viene lo mismo. Atácame una y otra vez, ponte necio, resístete, adáptate, pelea de regreso, y yo voy a buscar la manera, no nada más de que ya no me apuñales, sino de anularte y ya no dañes más, ni a mí ni a nadie más. Y entonces viene otra etapa. Entonces, fíjense cómo yo lo planteé por etapas. Y se los digo porque así lo he hecho yo, ¿sí? Primera etapa, estudiar 100, como mínimo, 100 casos de apuñalamientos, 100 casos de amagues con armas de fuego, 100 casos de puñetazos en la calle o riñas callejeras, 100 casos de violencia intrafamiliar, 100 casos de secuestro, 100 casos de abuso sexual, 100 casos de tentativa de homicidio, 100 casos. Esa es la primera etapa. Estúdialos, analízalos, realmente dales la vuelta, chécalos, ve todas las opciones, ve todo lo que está sucediendo, ¿sí? Con la mente totalmente abierta, 100 casos. Segunda etapa, con un compañero, ¿sí? A ver, vamos a replicar estos 100 casos. Yo vi que en un ataque de cuchillo alguien se acercó, me agarró a la víctima y lo empezó a apuñalar. A ver, haz lo mismo y ponte duro y atácame con la misma velocidad, ¿sí? Con un arma de entrenamiento. Yo vi en un asalto que le puso la pistola en la cabeza y la víctima logró desviar la trayectoria y forcejear con el arma. A ver, vamos a hacer lo mismo. Esa es la segunda etapa, ¿sí? En esa segunda etapa van a descubrir su capacidad defensiva, o sea, si pueden o no, o qué tanto pueden reducir el daño. En la tercera etapa, ¿sí?, es la capacidad ofensiva, cómo incapacitar al agresor, ¿sí?, cómo incapacitarlo. No es lo mismo lo defensivo que lo ofensivo, ¿sí? No es lo mismo reducir daño que incapacitar, son dos cosas diferentes. Si tú te quedas reduciendo daño y nunca incapacitas al agresor, tarde o temprano el agresor se va a empoderar y te va a empezar a hacer daño, aunque en los primeros segundos logres reducir el daño inicial. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Capacidad de reducción de daño y pasar inmediatamente a la incapacitación, anulación del agresor. Esa sería la tercera etapa, ¿sí? Y la cuarta etapa serían las conclusiones y el decantamiento, el destilado técnico. O sea, de todas estas etapas, estudio de 100 escenarios, comprobación directa con armas de entrenamiento y ataques y ataques y ataques y ataques hasta que pude reducir el daño y mis capacidades defensivas. Tercera etapa, hasta que pude incapacitar de 10 ataques que se me vinieron encima, pude anular al compañero agresor 6 veces, 60%, 70%. O sea, de 10 ataques, 7 pude incapacitar al agresor y recibí menos daño. Ese ya es una cifra muy alta. Un 70% de éxito en una técnica es altísimo, altísimo, ¿sí? Y un 20% es bajísimo. O sea, yo trato de decir, bueno, yo vi esta técnica, vamos a verlo desde otra perspectiva. Yo vi esta técnica en YouTube, en Internet, o me la enseñaron, esta técnica de defensa contra el cuchillo, poniendo el ejemplo del cuchillo.
Vamos a hacerla. La hacen. La tratas de aplicar 10 veces. O sea, tú me vas a atacar 10 veces y yo la voy a tratar de aplicar 10 veces. ¿Ok? Y de las 10 veces solo la pude aplicar 2 veces. O sea, tuve un porcentaje del 20% de éxito. No es suficiente para denominar o para llegar a la conclusión de que esa técnica es buena porque tiene una alta probabilidad de éxito. 50% de éxito es 50%. O sea, 50 que podría funcionar, 50 que no podría funcionar. 60-70% ya estamos hablando de algo bastante bueno. Si alguien te dice, esta técnica es 100% efectiva, eso quiere decir que de 100 ataques que se me vengan con cuchillo, el 100%, con esta técnica, el 100% los voy a anular y voy a salvar mi vida incapacitando al agresor, es un vil mentiroso. Y aquí el problema es que muchas personas, muchos instructores, incluso muy reconocidos y muy famosos y muy racionalistas y muy lógicos y todo, te pretenden vender la idea de que sus técnicas son 100% efectivas. Y no estoy mintiendo, porque hay gente que así te lo dice. Tienes que hacer esto porque es 100% efectivo. O sea, tú estás diciendo que ya lo comprobaste 100 veces en pressure testing, en sparring, etcétera, y que de las 100 veces que te atacaron con ese cuchillo y tú aplicaste esa técnica, el 100% de las veces tú lograste el éxito. Esa persona es un fraude, esa persona es un mentiroso, ¿sí? ¿Sí? Es un mentiroso, ¿sí? Porque eso no existe en ningún lado. El 100% de éxito no existe, ¿sí? Si una persona te dice, tiene buenas probabilidades de funcionar, porque yo en mi comprobación traté de aplicar esta técnica 20 veces y de las 20 veces, 12 veces tuve éxito. Solo 8 ataques fallé. ¿Ok? Podríamos decir que tiene una buena probabilidad. Ahora bien, hay un factor variable muy importante. Porque una cosa es que tú digas, una técnica que yo digo que funciona, la trato de comprobar con alguien y la trato de comprobar con alguien de mi mismo peso, de mi misma complexión y fuerza. ¿Ok? Eso es enteramente diferente a tratar de comprobar esa técnica con alguien más pesado, con más fuerza o tal vez más capaz, más hábil, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos una variable. ¿Por qué? Porque tú podrías decir, mi técnica tiene el 70% de probabilidades porque la comprobé 10 veces contra sujeto A. Bien, ¿y el sujeto A qué complexión, qué perfil tiene? Bueno, es más delgado que yo, es más ligero que yo estoy más fuerte, más pesado, etc. Bueno, entonces tu 70% de probabilidad en realidad no es 70%, es 20%. ¿Por qué? Porque si tú tratas de aplicar esa misma técnica con un sujeto B, que es más pesado, más alto, más fuerte y más capaz, pues tu 70% se va al carajo. ¿Sí? Y entonces vas a descubrir que esa técnica podría funcionar con alguien más ligero que tú, pero no va a funcionar con alguien más pesado o gordo o robusto que tú. Entonces, en las comprobaciones, en las conclusiones, no debemos apresurarnos. Yo ya hice la comprobación de 10 ataques bajo sparring y 7 veces yo logré desarmar al agresor. Entonces la técnica funciona. Ok, ¿lo hiciste con diferentes cuerpos? ¿Lo hiciste contra diferentes cuerpos? ¿Contra diferentes capacidades de fuerza y de habilidad? No. Entonces no saltes a conclusiones apresuradas. Se los digo porque a mí me ha pasado. ¿Sí? Yo he comprobado, esta técnica me funcionó muy bien en un sparring contra fulanito, pero cuando la traté de aplicar contra menganito, ya no me funcionó porque resulta que menganito estaba mucho más chaparrito y tosudo, fuerte, y ya no lo pude derribar o ya no pude hacer eso y me tuve que adaptar. Miren, ustedes nunca se van a poder adaptar a algo que no conocen, si no saben ni cómo adaptarse, ni por qué adaptarse, ni para qué adaptarse.
Si ustedes quieren dar por concluido todo su entrenamiento y decir, esta técnica funciona así y punto, porque así me dijo mi maestro y así le dijo su maestro, o porque viene de las fuerzas especiales de Francia, etc., y ustedes ya llegaron a la conclusión de que funcione, nunca la han comprobado, etc., ok, ahí ya hay un error, te estás mintiendo, te están mintiendo, y bueno, si quieres vivir en la mentira, cáele al montón, ¿sí? Cáele a la borregada, ok, como todos los demás, no hay problema, porque es la verdad, la mayoría de la gente quiere vivir en la mentira de la defensa personal, está bien, no hay problema. Ahora, si tú dices, esta técnica sí la quiero comprobar, quiero ver si funciona, ¿sí? Pero tú la empiezas a comprobar, ¿sí?, contra un oponente que le sacas fuerza, peso y capacidad, te estás autoconvenciendo de que funciona el 100% o el 80%, y eso es una mentira. Lo tienes que hacer con diferentes cuerpos y te vas a dar cuenta que ninguna técnica funciona parejo con diferentes complexiones, ninguna. Y que vas a tener que cambiar de técnica y vas a tener que adaptar tu conocimiento, porque el arte de la guerra es el arte de la adaptabilidad. Tienes que adaptarte para sobrevivir. Y si tú nunca te pones en situaciones, en circunstancias para adaptarte y sobrevivir, ¿sí?, circunstancias incómodas, adversas, difíciles, si tú no te pones retos, nunca vas a aprender a adaptarte y sobrevivir. Vas a pensar que te sabes adaptar, vas a pensar que sabes sobrevivir, no lo sabes. Entonces, como podrán ver, es un tema mucho más complejo. La comprobación técnica y táctica no se hace amañada y no se hace nada más así de un día hago un sparring y ya comprobé que sí funciona. Tienes que ir en estas 4 etapas. Primera etapa, estudio de la evidencia, de las situaciones reales que sí ocurrieron, estudio serio, análisis serio. Segunda etapa, comprobación de reducción de daño. Tercera etapa, comprobación de incapacitación. Cuarta etapa, conclusiones y adaptaciones necesarias para las diferentes circunstancias. Si ustedes no ejecutan este protocolo, este proceso, es altamente probable que incluso se autoconvenzan de que están comprobando y no lo están haciendo. ¿Sí? Porque si tú siempre estás más fuerte que el otro, vas a pensar que todo lo puedes y todo te va a salir. Y déjenme decirles una cosa. Cuando tú vas a entrenar y sales convencido de que todo lo hiciste bien y de que a ti nadie te hace nada, porque en el entrenamiento desarmaste a diestra y siniestra a todo mundo, pobre de ti, porque estás totalmente engañado, porque eso no existe, no existe. Cuando tú sales de un entrenamiento con la conclusión, no, pues hoy sí me mataron varias veces, en el sparring me pegaron, me derribaron, me apuñalaron, me dispararon, no, pues sí estuvo fuerte. No saben ustedes qué gran beneficio es salir así del entrenamiento. No autoconvencido de lo que crees que puedes hacer, sino con la experiencia directa de lo que creías y de lo que realmente hiciste. ¿Ok? Bueno, espero que esto les ayude muchísimo para que ustedes no sean del montón. ¿Sí? Opinar es muy fácil y argumentar tus opiniones. Yo reitero mi invitación. Vengan a comprobarlo. Nos ayudan y les ayudamos. Es que mi técnica esta sí funciona. Vénganse a la academia. Pídanos un sparring. Tenemos todo el equipo. Es que mis desarmes de pistola sí funcionan. Vénganse a la academia. Tengo pistolas de paintball, de bolas de pintura, CO2. Tengo jóvenes, alumnos, bastante fuertes. Podrían hacer un sparring con un delgadito, podrían hacer un sparring con un chaparrito,
podrían hacer un sparring con alguien de 100 kilos y hacen sus sparring con diferentes alumnos. Y entonces ustedes llegan a su propia conclusión, en vez de estar opinando y diciendo esto sí, esto no. Es que mis técnicas de cuchillo, porque, ok, ahí está la academia, vénganse. Tengo cuchillos de goma, tengo botellas de plástico, porque tomamos agua ahí, tengo el equipo protector y tengo los estudiantes bastante fuertes y capaces que pueden poner resistencia real y se pueden poner bien agresivos. Y ustedes vienen y lo comprueban. Porque de opiniones y de lengua todos nos comemos un taco. ¿Sí? Entonces vengan. Y si nosotros, vamos a decir, perdemos, porque nosotros no tenemos esa mentalidad de, ay, vamos a ganar. No estamos compitiendo con nadie. No se equivoque. ¿Sí? No estamos compitiendo con nadie. Estamos compartiendo experiencias. Si ustedes vienen y nos comprueban que lo que están diciendo con resistencia real funciona, ¿saben qué vamos a hacer? Se los vamos a copiar. Y entonces yo voy a sacar una de mis técnicas que no funcionó y pongo una de tus técnicas. Porque aquí no hay ego. Porque si yo veo algo que está comprobado y que alguien lo hace y dice, y yo veo y, eso sí está bueno, porque con resistencia real y con pelea pudo aplicar esa técnica. Yo voy a copiar tu técnica, te la voy a fusilar. Así te lo voy diciendo de una vez por todas. Te la voy a fusilar. Pero ¿cómo estás esperando que te copie tus pinches pedorreras, tus pinches fantasías, ¿sí? Tus pinches especulaciones y tus pinches teorías? Pues no soy pendejo, ¿sí? Porque no voy a comprobar, no voy a copiar algo que ni siquiera tú has comprobado. ¿Sí? Entonces, que quede muy claro eso. ¿Sí? Ahí está la academia, ahí está la invitación. No es un reto de pelea callejera, es para que vengan. ¿Tienes ganas de comprobar? Vénganse a comprobar. No hay ningún problema. ¿Sí? Todos aprendemos. ¿Sí? Todos aprendemos. ¿Sí? Por último, déjenme hacerles compartirles una anécdota de lo bonito que es comprobar. Ahorita ya estamos, y ya con esto me voy, 3 minutitos más. Ahorita en el curso de instructor ya estamos en la etapa donde, en módulo 4, donde los instructores están aprendiendo técnicas de sometimiento y conducción para arresto, ¿sí? Para manejo policial, etc. ¿Sí? ¿Por qué es parte del curso de instructor? Porque muchas veces vienen policías o nos piden cursos para policías, para personal de seguridad. Entonces, los instructores deben de saber qué tipo de técnicas deben dar dentro del marco legal, dentro del protocolo policial, militar o de protección ejecutiva, cuáles son las técnicas pertinentes, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, y eso es lo que estamos haciendo. Toda la movilidad relacionada con el equipamiento que uno trae, si uno trae placa, si uno trae arma de cargo lateral, o si uno trae un appendix carry, o si uno trae un arma larga, o sea, ese es parte del conocimiento importante, ¿sí? Y entonces estamos en esa etapa. Ahorita ellos están haciendo ya sus exámenes, ya tienen su guía y están haciendo sus exámenes, los instructores. Como parte del examen, hay vamos a decir, una prueba o pruebas de esposamiento, como dirían los españoles, de poner los grilletes, ¿sí? Entonces el instructor tiene que demostrar con resistencia media o máxima que puede esposar a un sospechoso, a una persona agresiva, la puede esposar, utilizando las técnicas de sometimiento y conducción, de lucha que hemos estado viendo. Aquí hago un paréntesis. Yo les dije, como parte del curso, ¿sí?, que en muchos casos se debe aplicar lo que nosotros denominamos inconsciencia
controlada. ¿A qué se refiere esto? Que debemos de, literalmente, desmayar a un agresor para poderlo esposar. Mucha gente ahorita va a brincar y va a decir, policías, porque ya me han criticado varias veces. ¿Cómo te atreves a decir eso? No, hombre, ¿cómo desmayar a un sospechoso? No, ¿cómo vamos a estrangular? Si lo que tenemos que hacer es apalancarle el brazo y ponerle las rodillas en la cabeza y ahí esposarlo. ¿Cómo estás diciendo esas estupideces? No. Ya me lo han dicho varias veces. Y lo sigo sosteniendo. ¿Sí? A un agresor, y digamos agresor no, porque muchas veces no es el agresor contra el policía, sino el policía debe de ejecutar un orden de aprehensión, o a un tipo que está drogado, haciendo desorden en la vía pública, que necesita ser sometido, subyugado y esposado, ¿ok? Y con los grilletes. Si ese sujeto tiene muchísima fuerza, o está drogado, o tiene buena capacidad combativa, esposarlo a puro llaveo de brazos y tumbarlo en el piso y ponerle los grilletes es prácticamente imposible. ¿No me creen los policías que están viendo esto? Vengan a la academia. Otra vez lo mismo. No estoy especulando. No estoy imaginando. Estoy hablando con evidencia. ¿Sí? Si muchas veces entre 4 policías no pueden someter a un tipo, ponerle los grilletes a una persona no es fácil cuando pelea en serio. ¿Sí? Entonces yo le dije a los instructores, cuando haya muchísima resistencia o el sujeto tenga más peso, fuerza y capacidad que tú, tienes que ir directamente a la inconsciencia controlada. Tienes que ir al cuello y ponerlo a dormir. Hay muchísimas técnicas diferentes para estrangular y desmayar a una persona. ¿Por qué? Porque si tú tratas de someterlo y subyugarlo y meterle los grilletes, nada más a puro apalancamiento y llaveo, no vas a poder. ¿Qué sucedió? Me estaba comentando uno de mis instructores ayer que estuvieron grabando los exámenes. Llevaron unas esposas, unos grilletes. Trataron de hacerlo. Pero no es lo mismo someter a una persona no entrenada que a una persona entrenada. Se trataron de someter entre ellos. Entonces, uno de mis instructores se puso el equipo, otro de los instructores hizo el papel de sujeto impertinente que no se deja arrestar. ¿Saben cuál fue el resultado? Vamos a decirlo así. 10% de éxito para poner los grilletes. Y ahorita van a brincar los espertazos. Es que no lo hicieron correctamente. Bueno, si tú lo haces correctamente, ahí está la academia. Reitero la invitación. Venos a esposar. Muéstranos cómo se hace si lo sabes hacer realmente bien. ¿Sí? Contra un sujeto que sabe luchar, que sabe pelear. A ver si lo puedes hacer. Con gusto, no hay ningún problema. Bueno, el hecho es de que no pudieron hacerlo. ¿Sí? O sea, prácticamente no pudieron hacerlo. Y ayer mi instructor me estaba diciendo, no, es que sí está bien difícil, es que no pudimos, etc. Y yo le dije, a ver, ¿qué les comenté? Que cuando tú te estás enfrentando a una persona con mayor peso, fuerza y capacidad, tienes que ir directamente al cuello y lo tienes que desmayar, porque si no es prácticamente imposible ponerle los grilletes, ponerle las esposas. Porque tú puedes llegar a una posición de control y tenerlo subyugado abajo. Al momento que tú sacas las esposas del estuche, de tu cinturón, de tu equipo, tú tienes que aflojar el control de una mano. Al momento que haces eso, abres las esposas y quieres ponérselas en el brazo, en ese momento la persona, el sujeto que está siendo sometido, subyugado, va a sentir menos control. Y en ese momento se puede levantar y se puede escapar. O sea, tú puedes tener mucho éxito en ponerlo en el piso y abrazarlo y tenerlo abajo.
Pero de abrazar a alguien, a sacar las esposas y meterle los grilletes, y no nomás eso, le puedes meter el grillete a una mano para que te dé la otra mano. Si la esconde y no te la da, para que tú le saques la otra mano a un sujeto agresivo, y no nomás eso, que mientras le estás sacando la otra mano para ponerle el otro grillete, la otra esposa, no se te reniegue y se te levante, es realmente casi imposible, es muy difícil. Por eso el concepto de inconsciencia controlada. No estás pudiendo, métele un estrangulamiento, desmáyalo, suéltalo y espósalo. En el momento que despierta, el fulano ya está esposado. Y entonces mi instructor ayer, no, sí es cierto. O sea, ellos mismos comprobaron que no está fácil. Pensaron que lo podían hacer, no está fácil. ¿Qué enseñanza más valiosa? Yo les pude haber dicho y ahorrado el problema. No van a poder, no van a poder, pero no. Yo me callé, háganlo, descúbranlo. Por ustedes mismos, descúbranlo. Lo descubrieron. Entonces, fíjense qué importante es la experiencia directa. No dar por sentado las palabras de un sistema, de un maestro, ni las opiniones de nadie. Solo tú y nada más que tú puedes ver la realidad por ti mismo. Nadie lo puede hacer por ti. Que tengan un excelente día.